No tan alejados. Al final, son dos disciplinas, como tantas disciplinas, digamos, científicas o cientifistas, que están en la tarea de montar un puzzle, ¿no? De coger piezas dispersas que nunca te dan la imagen completa de lo que tú quieras, que puede ser el pasado de nuestra especie o que dicen nuestros datos sobre, no sé, la calidad de los colegios en España o la evolución de una pandemia. Y eso, recoger esas piezas y enfrentarte al reto de darles sentido y encontrar explicaciones para preguntas que nos interesan a todos. Pues de manera incompleta y parcial siempre. O sea, al final hay esta tendencia a pensar que cualquier herramienta, si son nuevas más, como nos va a responder todo, ¿no? Tenemos que llegar a los datos y los datos nos van a traer respuestas para las grandes preguntas de la humanidad. Y claro, las expectativas nunca se cumplen. O sea, al final son herramientas que se van añadiendo unas a otras y te van dando visiones distintas. Yo creo que los datos, desde luego, es una herramienta potentísima, y tener información cuantitativa sobre el rendimiento de un equipo de fútbol o sobre las bondades de una vacuna contra la COVID, pues es necesario. ¿Es esto la verdad revelada? ¿Es esto una respuesta última, rotunda, definitiva? No. O sea, perseguir la verdad es una tarea que no se acaba nunca. Entonces, lo que sería trampa es no usar los datos porque no son perfectos. No, los usas con más cosas y entre todos pues tienes una respuesta cada vez mejor. Para mí la clave ahí es con incertidumbre. O sea, al final, cuando tú le das respuestas a la gente y no tienes todas las piezas, lo que tienes que ser es transparente y decir, esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos. Y en este hueco que no sabemos, pues hay una posibilidad y una hipótesis que es A, otra hipótesis es B y otra hipótesis es C, ¿no? Yo creo que con esa, digamos, humildad de asumir que no sabes todo y la transparencia de contar eso a quien sea que sea tu audiencia, mi lector en mi caso, pero a quien sea, pues ya estás en el camino. O sea, la gente no espera respuestas absolutas, espera respuestas honradas. Es buena pregunta. Hay un reto, bueno, mucho de lo que hacemos, desde que el mundo se ha digitalizado, mucho de lo que hacemos en nuestro día a día, pero también, no sé, nuestra relación con la administración, con quién vives, o sea, lo sabe el censo, Hacienda sabe qué renta tengo, toda esta información, quién es el garante de esto, cómo se moviliza y eso, y también qué cosas hay que preservar. A lo mejor hay alguna información que no tiene un valor evidente hoy, de no sé, ¿cuál es la conversación en Instagram o en TikTok en 2022? A lo mejor no es súper relevante, pero igual dentro de 100 años es relevante saber de qué hablábamos esta década y de la siguiente. Entonces creo que hay una conversación ahí a tener de eso, quién se va a responsabilizar de hacer esa historia de ese rastro digital que vamos dejando. Y bueno, es uno de los retos para los tiempos en los que vivimos. Sí, o sea, realmente es más fácil analizar el pasado que el futuro, ¿no? La limitación es qué datos tenemos, que es la información del estudio de la prehistoria, ¿no? Que tienes poca información. Es cierto que la cantidad de información o de datos que tenemos sobre el pasado tampoco es algo constante. O sea, si de golpe aparece una tecnología que nos permite leer el genoma a partir de pocas células, pues de golpe hay un antepasado nuestro congelado en el hielo, como hay varios, y a lo mejor, no sé, puedes fantasear podemos saber lo que pensabas un cerebro que está deteriorado, pero no del todo deteriorado. Se va a ver una tecnología en 10 años, en 50 años, que nos va a permitir pensar cómo era la mente de estas personas que vivieron en el pasado. O sea, a lo mejor sí, ¿no? O sea, que nuestra capacidad de conocer el pasado con datos que tenemos y que ahora no sabemos explotar, creo que existe y desde luego sería... Imagínate lo que nos puede dar el juego. Hay 1000 análisis que me gustaría hacer y tengo como pendientes y nunca haces porque no tienes los datos, no tienes el tiempo, no tienes el momento, ¿no? Pero hay un tema concreto que me interesa, que nos interesa a todos, que es saber qué cosas de nuestro pasado influyen en nuestro futuro, ¿no? En nuestra vida, ¿no? No sé, ¿cuánto importan las escuelas en el rendimiento de la gente que fue a esa escuela, ¿no? O en lo bien que le ha ido la vida? ¿Cuánto importa poner una biblioteca en un barrio donde no había una biblioteca y qué impacto tiene eso en una generación de gente 20 años después? Entonces, ese tipo de preguntas gigantes que han sido irresolubles hasta ahora, ponemos bibliotecas porque pensamos que consiguen cosas, pero vamos a poder medirlo. O sea, vamos a poder medir dos barrios cuya, digamos, destino se bifurca porque en uno se puso una biblioteca y en otro no. Y dos lugares que eran muy parecidos en grandes cosas, pues eran vecindarios de una renta parecida, estaban en la misma ciudad, y de golpe vas a poder decir, esto funcionó y esto no, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis, digamos, ese tipo de análisis que se van a traducir luego en políticas públicas, en acción pública, para mejorar la vida de la gente, es lo que más me interesa. Algunas cosas son muy difíciles de predecir,
Por ejemplo, se juega un mundial y no sabemos quién va a ganar. Y podría parecer un problema sencillo, ¿no? Al final hay 32 selecciones, más o menos sabemos quiénes son los buenos, pero la realidad es que Brasil es el favorito para ganar el mundial, pero lo probable es que gane otro, de las otras 30 y pico. ¿Cuál? No lo sabemos. Entonces, hay muchas cosas difíciles de predecir. Unas elecciones no es lo más impredecible, digamos, con lo que lidiamos. O sea, al final, las encuestas es un elemento bastante potente. O sea, la gente sabe a quién va a votar, en gran medida. Le puedes preguntar, generalmente te lo dicen. Entonces, la realidad es que las encuestas predicen bastante bien las elecciones y no muchas veces un resultado electoral nos supone una gran sorpresa. O sea, no pasa que digas, oh, el partido con el que nadie contaba ha ganado las elecciones. No pasa esto. ¿Por qué? Porque en realidad sí tenemos bastante información de cuál es el clima de opinión antes de una cita electoral. El primero es que a veces no tenemos los datos que queremos. O sea, tenemos una cantidad brutal de información, pero hay mucha que no tenemos. Entonces, ese es el primero. Y el segundo es una cuestión periodística, y es que yo trabajo con prisa. Entonces, tengo un tiempo limitado porque mi trabajo es llegar con información parcial y respuestas parciales a asuntos de los que está hablando hoy, y tengo que llegar mañana o a lo mejor este fin de semana. Entonces muchas veces te quedas con las ganas de darle una segunda vuelta, de no sé, contarlo mejor, encontrar un mejor titular. Entonces, bueno, esa es, digamos, la frustración del periódico, es que es una cosa que por naturaleza se hace deprisa. Entonces, bueno, pues haciendo las cosas deprisa no se puede hacer tan bien como querrías muchas veces.